Fernández, está Luis Tonelli con este análisis. ¿Cómo está, Luciana? Muy bien. Bueno, siempre está la posibilidad de comprar flores de plástico, ¿no? Pero bueno. No, pero no es lo mismo. Un gin tonic con Yo no me flores doy de cuenta plástico. mucho, no son anteojos. Bueno, resulta que uno se sorprende porque los que se dedican al discurso político están viendo un deterioro de la palabra política como tal, Sí. ¿no? Y los que tenemos sus canas podemos imaginarnos que la hubo. Por ejemplo, Alfonsín utilizaba mucho la palabra política, pero también pagaba costos, ¿no?, de las facturas que se le pasaban cuando esa palabra política no se cumplía, ¿no? Había una promesa contundente y no se podía cumplir. Y que se creía, Sí. pero se creía. Sí. Había un contrato, la palabra producía un contrato. Tanto produjo democracia Alfonsín con la palabra, ¿no? Nos hizo quedar muy bien claro que la democracia era una decisión ética, pero también tuvo, bueno, el famoso Felices Pascuas, ¿no? Sí. Que se lo consideró irónico y todavía se le cobra, Sí. ¿no? Después siguió con no hay sangre derramada en la Argentina Sí. nuevamente, ¿no? Sí. Pero, digo, después vino el menemismo. Y en el menemismo esa palabra pública ya no tuvo esa fuerza, sino más bien funcionaba el off the record, ¿no? No, yo dije esto, pero en realidad es esto, Claro. ¿no? Era la complicidad y casi el reírse de la palabra pública como para la gilada, diríamos. Claro, y Luis, la quintesencia de eso en el menemismo es la promesa de una revolución productiva que se convierte en un plan Bueno, económico completamente distinto. Totalmente, el famoso salariazo, Claro. ¿no es cierto? Y después la complicidad de la palabra del off, ¿no? Que es precisamente la contracara de la palabra pública, porque en la palabra pública Sí, sí, tenés un compromiso. Y en el off, en realidad, yo te voy a decir cómo fue, Claro. ¿no? Que es la cara oscura de la política, Lado B. ¿no es cierto? Entonces, esa cara oscura no te da la fuerza del contrato que sí tiene el compromiso público de la palabra pública, ¿no? Luego lo que tuvimos, bueno, viste, lo que fue la alianza. Y la alianza ya empezó la cuestión de la comunicación política y demás. En la época del kirchnerismo tuvimos palabra, pero más bien el relato, ¿no? Ya estamos en la época Una de la inflación de posverdad. palabra. Una inflación de la palabra, ¿no? Como una nostalgia de esa palabra setentista que era tan seria que generaba muertos. Claro. Pero era, digamos, como un tono farsesco, más declamada que creída, ¿no? Como el juego de, bueno, sabemos que no es así, pero cada uno juega su juego, ¿no? Que es finalmente la posverdad. Con el macrismo tuvimos, bueno, los globos y las imágenes, pero también tuvimos algo interesante, que era la desmentida, ¿no?, positiva. Viste que al macrismo no se le cobraba cuando se equivocaba y había una desmentida. Sí. Se decía, bueno, nosotros nos hemos equivocado, pedimos perdón y ahora damos marcha atrás, Sí, ¿no? el político monaguillo que se arrodilla y pide perdón y con eso corrige su Claro, traspié. muy bien, muy bien. Con Alberto Fernández estamos teniendo otra cosa, ¿no? Que es esto que es la ambigüedad. O sea, decir un día una cosa, el otro día otra, pero todo no de manera altisonante y como discurso político, Claro. ¿no? Sino como pequeñas intervenciones donde en realidad no queda clara la imagen del gobierno, como podía ser, bueno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Con un relato. Claro, la cadena. ¿No es cierto? Claro, con una cadena argumentativa que podía estar completamente errada, Sí, 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 sí. ¿no? Pero era algo así, monolítico. Aquí no, acá son pequeñas intervenciones, ¿no? En el contexto, vos fijate, de una degradación de la palabra pública, pero por otro lado, de la grieta. Uno podría decir, ¿no? Si hay degradación de la palabra pública, estamos en la posmodernidad, todo nos da lo mismo, ¿no? Sí. No future, y no es así, porque finalmente la grieta, Sí, sí, ¿viste? sí. Son dos visiones de futuro, pero sin embargo, ¿viste? Como los mensajitos de texto, ¿viste? Te mandan el mensaje y después es el jaja que lo relativiza Sí, todo. sí. Y entonces está en ese relativismo, finalmente, lo que me parece que marca esto de la ambigüedad como gestión. Porque Claro. Alberto no está solamente entre la grieta de gobierno y oposición. Hay una grieta peor, que es la que enfrenta su propia coalición heterogénea, ¿no es cierto? Claro. Entonces, para subsistir... grieta interior, sí. La grieta interior. Entonces está esta cuestión de, por un lado, tratar bien a la misión del FMI,
por el otro lado, desde Cuba está la amonestación de Cristina Fernández. Que sí tiene palabra política pública. Fuerte. ¿No? Alberto Fernández diciendo, sí, tiene razón, pero sin embargo no dice, sí, estoy a favor de la quita, como pide la presidenta. Sí, y es dice, pertinente lo que es pertinente, pero no sabemos qué parte es pertinente. ¿No? Si son las palabras, si es la presidenta, la vicepresidenta la pertinente, o qué, no se sabe. Sí, y un profesor universitario cuando dice pertinente le está concediendo al alumno un buen argumento, pero no necesariamente le está dando la razón. Totalmente, totalmente. Usted tiene verdad, pero en realidad la verdad que tiene es tan pequeña que al lado de las demás es insignificante, ¿no? Entonces, viste, finalmente son todos juegos retóricos, juegos de valor que lo que están demostrando es que Alberto Fernández está en una ubicación no cómoda, claro, y tiene que utilizar esta serie de signos o microsignos verbales. Tonos grises de las palabras. Que son contradictorios en sí, pero no son esas grandes contradicciones que marcan los grandes conflictos. Claro. Por ejemplo, esta cosa del lawfare, ¿no? No el lawfare, como el lawfare son... serían pasajes baratos, ¿no? Acá lo que estamos hablando es de esta guerra jurídica, no es judicial. También, viste, se salió muy fuerte con el tema de que no hay presos políticos en la Argentina. Pero ya está la versión de Alberto Fernández, difundida a través de YouTube, ¿no? Sí, sí. Lo que sí hay son detenciones arbitrarias. Claro, aplicadas al otro, dice, bueno, es como una negociación entre que hay presos políticos y hay políticos presos. Luis, esta idea de la ambigüedad de la palabra que correlaciona con una gestión de la ambigüedad. Esa gestión de la ambigüedad es porque si hubiera mayores definiciones y certezas, ¿ese frente de todo se vuelve ingobernable? Podría ser así. Y entonces Alberto Fernández en ese sentido tiene que hacer equilibrio. Por el otro lado, el mundo es ambiguo, ¿no? Digo, porque no tenés el mundo ese ordenado del consenso de Washington, donde había un handbook, un manual para hacer bien las cosas, ¿viste? Trump es ambiguo. Fíjate, nos aplicó toda una serie de multas y aranceles que después van para atrás, ¿no? El mundo es ambiguo. Y dentro de eso está esta cepa albertiana, en donde no solamente tiene el mundo de la ambigüedad, sino que tiene el problema interno que me parece que es decisivo. A tal punto que vos fíjate, yo creo que la elección del Ministerio de Economía, en realidad, es de alguien como... la figura del ministro. De todo el ministro del Ministerio de Economía. Porque podés tener el ministro como frontispicio, podés tener otro tipo de colaboración. Pero en realidad el Ministerio de Economía, cuando vos lo ves, es de tan bajo perfil que me parece que lo que busca es no hacer ruido. ¿Cierto? Claro, que no represente nada en un punto, ningún posicionamiento previo. Vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque digo, la representación fuerte sería convencer a los intereses particulares de una visión conjunta. Sí. No, pero está la otra, que es no enfrentarse a ningún interés particular, finalmente no diciendo nada, claro, o siendo ambiguo. Claro. Ahora, Luis, se le reprocha desde la oposición, y fue muy contundente Borenstein en su columna de Clarín, en relación a 5 años de aquel artículo del entonces Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, cuestionando duramente por el tema del memorándum, ¿no? Sí. Eso que en el manejo de la administración de la ambigüedad internamente funciona, puertas afuera desde la oposición, sigue pesando las contradicciones en términos de verdad y mentira, ¿no? Así es. De Alberto Fernández cuando todavía no era candidato. Así es. Bueno, porque para gran parte de la oposición, Alberto está del otro lado de la grieta, ¿no? Claro. Pero ese es un problema que también tiene la oposición, porque hay para parte de la oposición que no. Claro. Entonces la oposición está también fragmentada y dividida y también es ambigua, porque en realidad es muy difícil hacerle oposición a quién, a Alberto Fernández, a Cristina Fernández, a ambos dos, al peronismo, ¿no? A la decadencia argentina, a toda la política. Es complicado, ¿no? Porque digo, estamos incluso en un momento crucial de mucha responsabilidad. Entonces la oposición, que también es parte del problema, ¿no? Porque finalmente todos los argentinos somos parte del problema, pero la oposición estuvo gobernando hasta hace poco, pero que también heredó una situación, ¿no? Fíjate vos cómo es la situación, tras ¿cierto? Pesada herencia, pesada herencia tras pesada herencia, todos nos hacemos cargo y finalmente está esta cuestión de la responsabilidad. Pero el gobierno, digamos, específicamente, pareciera que la responsabilidad está en tratar de llevar las cosas sin definiciones tajantes. Entonces, viste, no sabemos cuál es el plan económico, no sabemos cuál va a ser la propuesta de los bonistas.
todo se esconde detrás de No que sabemos estamos... a favor de quién. No todo sabemos esto. a favor de quién. Se dice que es a favor de unos, otros Claro. dicen es a favor. No, la posverdad. Viste que en realidad no es mentira, sino que son retazos de verdad que al final hacen de todo tan cacofónico que uno no sabe si ganó y perdió. Hay que esperar a los hechos, a las definiciones, por ejemplo, cómo cierra la negociación de la deuda o cuál es el plan totalmente. Me económico. parece que eso va a ser el instante de verdad, ¿viste? Cuando tenés sí. una disyuntiva y el país va para un lado o para el otro. El problema es que no es en realidad una elección al default. El default va a ser el resultado de un sinnúmero de errores. ¿No? No es una elección ideológica como cierta gente en el extremo lo pretende poner. No, mejor que un mal arreglo con el FMI es mejor el default. Sí, No, el default es lo peor que nos puede no pasar. es una decisión política, sino un fracaso. Aparte lo vivimos, se nos corta todo el crédito, la economía no levanta, ¿no? Bien. Y los que más sufren van a sufrir todavía más. Bueno, hechos y no palabras. Muchísimas Así gracias, es. Luis Tonelli, por este análisis. Vamos a otro tema, jubilaciones, pero de privilegios, jubilaciones y justicia. Estamos en comunicación con Marcelo Gallo Tagle, que